Descubierto, el escalofriante secreto maldito de mi nuera y su brujería OCULT. Las sombras se alargaban en el barrio marginal donde Clara, una madre soltera de 36 años, luchaba cada día por sobrevivir. El viento soplaba entre las calles, llevando consigo un eco de rumores sobre su nuera, Marisol. Dicen que hace rituales de brujería, susurraban las vecinas con miedo. Clara sentía un escalofrío recorrer su espalda cada vez que escuchaba el nombre de Marisol. Desde que su hijo Javier se casó con ella, la inquietud se había instalado en su hogar. Las risas de su hijo se habían desvanecido, dejando en su lugar un silencio ominoso que la atormentaba. Clara, por necesidad, recorría las calles vendiendo sus productos, siempre atenta a las miradas furtivas de los demás. Las ancianas la veían pasar, susurrando sobre algo maléfico que se tejía en la casa de Marisol. La ven salir de noche, con una canasta llena de hierbas. No es buena mujer, decían con rostros pálidos. Cada palabra calaba hondo en el corazón de Clara, quien temía que su familia estuviera siendo arrastrada hacia algo oscuro. Esa noche, mientras el cielo se tornaba negro y la ciudad parecía dormitar, un grito desgarrador resonó en su casa. Era el pequeño Lucas, despertando de una pesadilla. Clara, con el corazón acelerado, sintió una sombra sobre su hombro. Era un escalofrío profundo que la instaba a buscar respuestas. El miedo la consumía, pero el amor por sus hijos la empujó a actuar. Decidió investigar más sobre Marisol. La decisión de confrontarla no fue fácil. Clara llegó a la casa de su nuera, un lugar que parecía haber sido olvidado por la luz. Al cruzar la puerta trasera, el aire se volvió denso, pesado. Las velas encendidas iluminaban una figura extraña en el patio, Marisol, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La miró, y Clara sintió un nudo en el estómago. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Clara, su voz temblorosa pero firme. «Tienes que escucharme, hay fuerzas que no comprendes», respondió Marisol, revelando un secreto escalofriante sobre su linaje. «Siempre hemos estado ligados a lo sobrenatural, y solo hay una manera de salvar a Javier y a los niños». El suelo vibró bajo sus pies como si el barrio mismo estuviera vivo. Clara, entre el terror y la incredulidad, dio un paso atrás. Sentía que sombras invisibles la envolvían, y su respiración se hacía cada vez más pesada. El aroma a hierbas y cera encendida la mareaba, mientras los lamentos de sus hijos resonaban en su mente. No podía permitirse dudar, el tiempo se agotaba. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, con la desesperación a flor de piel, Clara recordó un viejo libro de su abuela, guardado en una caja polvorienta. Contenía un antiguo ritual que podría liberar a su hijo. Pero al mismo tiempo, podía traer efectos devastadores. Debía actuar esa noche, guiada por un misterioso sueño, se dirigió al cementerio. Marisol estaba allí, en medio de otra ceremonia. El viento frío la azotaba, y Clara sintió el peso de su decisión. Justo en ese instante, una figura encapuchada emergió entre la niebla del cementerio, los ojos fijos en ella. ¿Era un aliado o un enemigo? La respuesta podría cambiar el destino de su familia para siempre. La figura encapuchada se acercó lentamente, cada paso resonando en el silencio del cementerio como un tambor oscuro. Clara sintió como el sudor le perlaba la frente, mientras la urgencia del momento la envolvía como una sombra. La mente no dejaba de repetirse, debería huir o enfrentarse a este extraño. Marisol observó desde la distancia, su mirada fija y penetrante como un rayo que cortaba la oscuridad. «No te acerques a él», advirtió con una voz sibilante, cargada de una mezcla de temor y desafío. «Es un guardián de secretos, y esta noche solo puede traer desdicha». Clara se detuvo, latiendo su corazón en un ritmo frenético. Cada latido parecía gritarle que avanzara, que se quemara en la búsqueda de respuestas. Pero algo en la presencia de aquel encapuchado desbordaba peligro. Un escalofrío helado recorrió su espalda al darse cuenta de que la figura parecía conocerla, conocer su vida, sus miedos más profundos. «Tu familia está atrapada en un ciclo eterno, Clara», dijo la figura, su voz baja y grave como el eco de tumbas.
Marisol no es tu enemiga, sino la única salvadora de los que amas. Las palabras caían pesadas sobre Clara. El dolor por Javier y Lucas la calmaba, pero también la llenaba de rabia y desconfianza. ¿Cómo podía confiar en alguien que se presentaba envuelto en misterio y oscuridad? ¿Qué quieres de mí?, preguntó Clara, el enfado asomando, aunque sus piernas seguían temblando ante la presencia amenazante. El ritual debe ser completo. La bondad de Marisol necesita tu sangre para romper la maldición que consume a tu hijo. Solo así podrás salvar a los tuyos, respondió el guardián, acercándose un poco más. Los recuerdos inundaron su mente, Javier feliz antes de casarse, Lucas corriendo sin preocupaciones. La imagen se esfumaba y el miedo la ahogaba. ¿Y qué pasará si no lo hago? Si me niego a alimentarlos con mi propio sacrificio, preguntó Clara, con la voz entrecortada. Entonces la sombra de la brujería aplastará a tu familia como una tormenta. Y no solo los tuyos, sino también a ti. Quedarás atrapada en un lugar donde la desesperación y los lamentos no cesan, amenazó. El viento comenzó a soplar con más fuerza, aullando como si el cementerio entero advirtiera de lo que estaba en juego. Clara se dio cuenta de que no podía dar un paso atrás. Estaba atrapada en un laberinto del cual solo podía escapar si tomaba una decisión. ¿Pero qué precio debo pagar?, dijo finalmente, sintiendo un nudo en su garganta. Más de lo que imaginas, y menos de lo que esperas. Debes entregarte a la oscuridad por los que amas, respondió la figura, mientras extendía una mano que emanaba una tenue luz azul. Clara sintió que el suelo temblaba con las palabras del guardián. Su corazón latía rápido, pero su cabeza daba vueltas, incapaz de procesar semejante elección. Miró a Marisol, que ahora mantenía su mirada firme, como si fueran el pilar de una tormenta. ¿Era posible que la nuera que tanto había temido realmente fuera su salvadora? La certeza de que la vida de su hijo pendía de un hilo imperceptible la llevó a un abismo de dudas. Pero aún en el caos, el amor de madre ardía en su pecho, proporcionando un destello de luz en medio de la oscuridad abrumadora. Mientras la figura encapuchada daba un paso adelante, algo crujió detrás de Clara. Un intenso rugido resonó en la distancia, como un eco de advertencia. El aire se volvió pesado, y Clara sintió que ya no había vuelta atrás. Sabía que la decisión estaba a punto de ser tomada, y con ella, el destino de su familia sería capaz de sacrificarse por amor. O, en su búsqueda, podría liberar algo que jamás debería haber sido desatado. Clara sintió que el tiempo se detuvo en el instante en que aquel guardián extendió su mano luminosa. Esa luz azul pulsante parecía danzar entre los rumores del viento y el roce de las hojas caídas. El rugido lejano resonaba en sus oídos, cada vez más cercano, como un animal hambriento en busca de su presa. La enormidad de su decisión la aplastaba, y la angustia reverberaba en cada rincón de su mente. ¿Qué tan lejos llegarías por tu hijo, Clara?, preguntó nuevamente la figura, su voz reverberando como un eco en el silencio sepulcral del cementerio. Con cada palabra, la atmósfera se tornaba más espesa, como si la misma noche respirara un aire viciado y oscuro. Marisol, aún a la distancia, seguía observando, su rostro iluminado por la tenue luz que emanaba el guardián. Clara se encontró atrapada entre el deseo de salvar a Lucas y la creciente inquietud por las intenciones de aquel ser enmascarado. Su mente navegaba entre el amor y el horror, sopesando cada fragmento de verdad que había recibido de aquel que, según Marisol, podría ser su salvación. ¿Cuántas vidas se han perdido por hacer sacrificios imprudentes preparados por la desesperación?, se preguntó internamente, su pecho apretándose de angustia. Si decides no hacerlo, la maldición se fortalecerá y tu hijo caerá en un abismo del que no podrá regresar, le advirtió el guardián, implacable. La sangre es el camino, y el ritual clama por un espíritu dispuesto a sacrificar su paz por el bienestar ajeno. La imagen de Lucas caído, enfermo y frío, inundó su mente. Mientras esa visión la asaltaba, el perro sarnoso de la bruja de la colina ladró en la distancia, y un escalofrío recorrió la columna de Clara. La oscuridad se parecía más a una presencia palpable que a una simple ausencia de luz. La piedra fría debajo de sus pies parecía estar viva, latiendo al compás de su corazón, acelerando la cuenta regresiva hacia lo inevitable. ¿No ves que te manipulan?, gritó Marisol, rompiendo su silencio tenso, su tono cargado de desesperación. No somos solo corderos en un altar, Clara. Recuerda quién eres. La sangre que le ofrezcas lo cambiará todo, pero puede que no sea tu hijo el que más necesite esta salvación. La afirmación de Marisol hizo que un sudor frío le recorriera la espalda.
Clara sintió que se le encogía el pecho, analizando la lucha interna de su nuera, la brujería que giraba como un espectro entre ellas. ¿Era Marisol una víctima o la artífice de su propio tormento? No estás solo, Clara. No me sacrifiques, insistió Marisol, su voz temblando. Hay un camino alternativo. Una forma de librarte de esto sin perder más. Mientras hablaba, el guardián no apartaba la mirada, y la luz de su mano aumentaba en intensidad, proyectando sombras siniestras que danzaban a su alrededor. La decisión quedó en el aire, pesada como plomo. Clara sintió que el borde del precipicio se acercaba cada vez más, las palabras del guardián retumbando en su mente como un tambor de guerra. La oscuridad solo requiere un pequeño empujón, y la verdad detrás de cada ritual puede no ser lo que parece, resonó en su ser, como un eco lejano regresando a atormentarla. La tierra tembló de nuevo, y de repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Era un clamor, un eco de dolor que pareció salir de las profundidades del cementerio. Clara se volvió, el pánico surgiendo en su pecho. Lucas. A su lado, Marisol soltó un grito, y entonces Clara vio el horror reflejado en su rostro mientras la luz azul se intensificaba. El instante se congeló y una sombra emergió entre las tumbas, oscura y difusa. Antes de que pudiera reaccionar, la figura del guardián hizo un movimiento brusco con la mano. La decisión debe hacerse ahora, dijo, su voz volviéndose retumbante. Con la vida de su hijo en riesgo y un sacrificio a la vista, Clara se enfrentó a la repulsión y el amor. No hay tiempo. Elección o condena, resonó la voz dentro de su cabeza, mientras las sombras comenzaban a cerrarse a su alrededor. La luz azul se extinguió repentinamente, sumiendo el cementerio en la oscuridad total, justo cuando el grito de Lucas resonó una vez más, casi en el umbral de la desesperación. Clara sintió que la opción ya no era plantearse si debía sacrificarse, sino cuál sería el precio que tendría que pagar. Y lo que vendría después, sería más aterrador de lo que alguna vez imaginó. ¿Sería capaz de abrazar la oscuridad para salvar a su hijo, o habría otro secreto aún más desgarrador esperando a ser revelado? El aire frío de la noche se cerró a su alrededor como un abrazo letal, y Clara sintió el temor adueñarse de su ser. La figura del guardián, antes tan resplandeciente, ahora parecía una sombra más en la oscuridad. La ausencia de luz provocó que cada sonido reverberara con mayor intensidad, el crujir de las hojas, el lamento de alguna criatura perdida en la noche, y el eco lejano del grito desgarrador de Lucas. Clara, una voz familiar emergió del abismo. Era Marisol, su rostro pálido brillando brevemente a la luz de la luna. No dejes que te lleven. ¿Qué pasa, Marisol? ¿Qué estás ocultando? Clara sintió como el terror la presionaba, como si la tierra misma quisiera que se arrodillara ante su verdad. Tenía la sensación de que su nuera sabía más de lo que había revelado, que su desesperación era solo una máscara que oculta una trama más oscura. Este ritual no es lo que parece. Hay algo más. Su voz se quebró al final, como si el miedo o el secreto tuvieran una fuerte cadena atada a su garganta. ¿Más? ¿Qué más podría haber? Clara la retó, su corazón latía con fuerza, y apretó los puños contra su voluntad. La bruja de la colina, el grito de Lucas y el guardián. Todo giraba en su mente como un laberinto sin salida. Marisol vaciló. La sangre no solo llama a los muertos. Puede devolver a aquellos que han caído, pero también trae consigo un precio. Uno aún más grande, un precio que quizás no puedas pagar. Clara sintió que se le helaba la sangre, atrapada entre la necesidad de salvar a su hijo y el miedo a lo desconocido. ¿Qué tipo de precio? La pregunta se deslizó de sus labios como un susurro cargado de pavor. Tu alma, Marisol afirmó, deslizando una mano sobre su pecho, como si intentara contener un grito. Si lo haces, podrías perderte para siempre en la oscuridad. La esencia de lo que eres quedará atrapada en el ciclo, Clara. Yo lo vi y no pude hacer nada. Las palabras cayeron como una piedra en el agua, y el eco de su significado comenzó a desdibujar la cordura de Clara. La imagen de Lucas, ansioso y dolorido, parpadeaba en su mente, sus ojos suplicándole que tomara la decisión correcta. No puede ser esto, gritó, la desesperación exudando de su ser sin previo aviso. La tierra bajo sus pies comenzó a temblar. El guardián, inmóvil en su sombra, parecía alimentarse del caos que comenzaba a desatarse. El viento gritó y aulló, llevando consigo los sonidos de lamentos inescapables. Elementos invisibles comenzaron a girar alrededor de ellas, atrayendo a Clara hacia el centro de un remolino malévolo. Hazlo, Clara. Solo un sacrificio,
y el resto de la oscuridad se desvanecerá, resonó la voz del guardián, ahora distorsionada, como si proveniera del mismo abismo. La luz que había desaparecido momentos antes, resurgió momentáneamente, revelando la grotesca forma del guardián, sus ojos como dos brasas ardientes. La imagen era suficiente para helar las venas de Clara. No puedo perderme, murmuró, su voz temblando mientras el ciclo de pánico comenzaba a girar más rápido. Piensa en Lucas, gritó Marisol entre las sombras, suplicando, pero su rostro ahora estaba habitado por sombras profundas. Piensa en tu sacrificio como una luz para su camino. No podemos dejar que sufra más. El tumulto en la tierra se intensificó. Clara estaba en el centro de una elección que parecía más un abismo que un paso hacia adelante. Se detuvo, sintiendo el peso de dos destinos aplastando su pecho. El grito de Lucas aún resonaba, más fuerte ahora, como un llamado desgarrador que no podía ignorar. Decide, Clara. El guardián extendió la mano nuevamente, la luz azul apareció, revelando un destello de esperanza o quizás de condenación. Clara cerró los ojos, sintiendo que la presión la inclinaba hacia su elección. Pero en ese instante de oscuridad y caos, una verdad profunda empezó a afianzarse en su mente. ¿Qué si había una tercera opción, un secreto aún más siniestro que ocultaba Marisol? ¿Qué me estás escondiendo?, preguntó, abriendo los ojos, enfrentando a la figura oscura. Frente a ella nació una nueva desesperación, tan afilada como un cuchillo. Las sombras se retorcieron como serpientes, y el guardián dejó escapar una risa baja, como si la verdad comenzara a desmoronarse. Clara sintió que el tiempo se detuvo nuevamente, y con un giro del destino, descubrió que a veces las decisiones más oscuras abren las puertas a los secretos más aterradores. Todo lo que hagas tendrá un costo, dijo una voz detrás de ella, un susurro entre la penumbra que heló su corazón. Y ahí, una figura emergió entre las sombras. Era Lucas, con la mirada perdida y llena de desesperación. «Mamá, ¿qué has hecho?» El horror quedaba trazado en el aire entre ellos, dejando claro que la revelación estaba a punto de desatar el verdadero infierno. ¿Qué secretos ocultos de Marisol o de este ritual dejarían a Clara enfrentando no solo su propia oscuridad, sino también la de su hijo? La atmósfera se convirtió en un cóctel de tensión y miedo. Clara sintió como si el aire se le escapara. Lucas, en su forma fantasmal, se movía lentamente hacia ella, una figura hecha de desdicha y sufrimiento. Su rostro, que una vez fue un reflejo de vida, ahora parecía una máscara de dolor eterno. ¿Por qué estás aquí?, Clara preguntó, su voz apenas un susurro, temiendo la respuesta. La angustia en los ojos de Lucas se convirtió en un ardor penetrante que no podía ignorar. «Te lo dije. No hagas el ritual». Lucas gritó, su voz resonando en el silencio como un eco de advertencia. «No sabes lo que estás a punto de liberar». Marisol, paralizada, observó cómo el pánico comenzaba a devorar a Clara. «Lucas, cállate», dijo, su tono tenso. Pero Clara estaba más allá de la razón, atrapada en un torbellino de decisiones, sus pensamientos eran como llamas que devoraban todo a su paso. «Dime la verdad», Clara insistió, «¿qué hay detrás de este ritual? ¿Qué es lo que realmente estás haciendo, Marisol?» El guardián se movió, y aunque su forma seguía siendo grotesca, la luz azul se reflejaba en su piel oscura, haciendo que su presencia fuera aún más amenazante. «El sacrificio es solo una parte de la solución, Clara. La verdadera esencia se encuentra en el deseo. La bruja no solo necesita sangre, sino también el anhelo sincero de lo perdido». «¿El anhelo?», Clara masculló, confundida. Una parte de ella deseaba ignorar aquellas palabras, pero sus instintos la instaban a escuchar. «¿Qué tipo de anhelo?». Marisol dio un paso adelante, su mirada fija en Lucas, que aún bailaba entre la realidad y el más allá. La conexión con el pasado es lo que traerá a Lucas de vuelta. Su esencia, su espíritu se alimenta del amor que sientes por él. Pero es un juego peligroso y ni siquiera tú sabes las consecuencias. Las sombras comenzaron a girar a su alrededor, elevándose mientras la tensión aumentaba asfixiante como una marea. Clara sintió que su pecho se apretaba, queriendo creer que esta era una horrenda pesadilla de la que pronto despertaría. «¿Y qué pasará conmigo si eso ocurre?». «Si lo traigo de vuelta, me perderé en la oscuridad para siempre», cuestionó,
sus ojos buscando respuestas en las caras de sus seres queridos, ahora transformados en una turbulenta maraña de desesperación. Lucas, con lágrimas invisibles corriendo por sus mejillas, intentó tocarla, pero su mano simplemente atravesó el aire. Mamá, lo que hay de regreso no seré yo. Lo que se levanta será un eco, un vacío de quien fui. No habrá amor, solo una sombra que imita lo que alguna vez fui. No te dejes engañar. Marisol gritó, basta, Lucas. Esto no es lo que parece. Su rostro empezó a deformarse por la desesperación, la sombra del guardián intensificando su figura. Calla, Clara murmuró, sintiéndose como esas presas que son atraídas por luces brillantes, aunque sabía que a su alrededor había solo ruinas. Tengo que tomar una decisión. Un silencio pesado se apoderó del lugar, y toda la naturaleza pareció detenerse. El viento se calmó, las sombras cesaron su danza, el guardián contuvo su aliento. Y en ese silencio aterrador, Clara comprendió que las cadenas que la mantenían a su hogar también encerraban a su hijo. No puedo dejarlo así, clamó, mirando a Lucas con una mezcla de amor y dolor. El sacrificio que ella propone es solo el inicio, dijo el guardián, su voz como un trueno. Recuerda, Clara, no siempre lo que parece una salvación es realmente un bienestar. La decisión siempre tiene su precio. ¿Tomará Clara la decisión desesperada de traer de vuelta a su hijo, o sucumbirá a la verdad que Marisol oculta en su pasado? Mientras tanto, las sombras se cernían sobre ella, augurando una calamidad aún más profunda. Dame una señal, pidió Clara, entrelazando su destino con el amor perdido. Corre, gritó Lucas, su voz resonando intensamente, mientras la luz se desvanecía poco a poco, dejando el destino de Clara y Lucas pendiendo en un hilo entre la vida y la muerte. La figura del guardián, con su presencia omnipresente, comenzó a reír. ¿Clara? Sintió que el tiempo se retorcía a su alrededor, su corazón latiendo más fuerte mientras una nueva revelación comenzaba a moverse en la penumbra. Todo tiene un precio que estarías dispuesta a perder, Clara, preguntó el guardián, mientras sombras y luces danzaban a su alrededor. Clara sabía que la decisión definitiva se acercaba, y con ella, las consecuencias de un acto que podría resonar por la eternidad. Clara sintió que la angustia la ahogaba. Lo que faltaba en su vida se presentaba ante ella en forma de sombras, murmullos y ecos lejanos. Todo tiene un precio, resonaba en su mente mientras sus ojos se entrecerraban en busca de la señal que la empujara a tomar una decisión. ¿Qué será, Clara?, insistía el guardián, su voz burbujeante siendo un veneno que se infiltraba en sus pensamientos. ¿Estás lista para perderlo todo por un eco de lo que una vez tuviste? La figura de Lucas se desvanecía, girando en espirales como una ilusión tenaz. ¿Acaso un sacrificio podría restaurarlo? Las palabras de Marisol regresaban a ella como un eco incesante, alimentando la confusión que ya se había arraigado en su corazón. Todo su mundo se desmoronaba, y a pesar de que una voz interior le gritaba que huyera de aquel lugar, la desesperación la mantenía anclada. Pero, ¿qué pasará si no hago nada?, se preguntó, mientras sentía que la frenética energía del entorno la envolvía. El guardián giró su rostro, su expresión grotesca repleta de anticipación. Tu deseo es un hilo tenso, Clara, un paso y quedará atrapada para siempre, dijo, mientras sombras empezaban a arrastrarse más cerca, como si estuvieran prestas a devorarla. ¿Y si lo traigo de vuelta? Clara murmuró, sus manos temblando, sus ojos perdidos en la bruma trémula del destino. ¿Qué será de mí? Lucas. Mamá, no hagas esto. Lucas gritó una vez más, intentando atravesar la cortina de oscuridad que se precipitaba entre ellos. Esto no es el amor. Es la condena. Huye. Pero Clara no podía huir. La idea de estar en paz con su pérdida era como un dulce veneno que la atrapaba, y en el fondo de su ser, el anhelo se fusionaba con una ira insatisfecha. Si es mi amor, yo debería tener el poder, no ellos. Su voz resonó, confrontando el aire pesado. En su pecho batallaban la esperanza y la desesperación, una lucha titánica empeñada en la sangre. Marisol se posó a su lado, su figura casi desvanecida. Clara, escúchame. Lo que estás pidiendo tiene consecuencias que no recuerdas. La oscuridad no perdona. Si decides seguir, no serás tú quien regrese a él, sino solo su sombra, y tú lo sabes. ¿Qué sabes tú de mis decisiones? Clara replicó con un ardor renovado, sintiendo que sus miedos la hacían más fuerte. Luché contra la pérdida, y si hay una forma de revertirla, lo haré. No podría vivir con el cargo de haberlo dejado ir. Las risas del guardián tomaron un eco distintivo, como un gong que anticipa el desastre.
Entonces hazlo, Clara. Abandona todo, y acepta tu destino. Las sombras gruñeron, como si un mar de tristeza comenzara a derrumbarse sobre ella. Cada susurro, cada lamento se convertía en un grito cacofónico que la rozaba, instándola a tomar una decisión, sin importar las consecuencias. Clara sintió que el tiempo se detenían mientras sus ojos temblaban buscando la redención. Al hacer el ritual estaré salvando a Lucas o solo abriendo la puerta a más oscuridad, su voz se volvió un susurro, entrelazada con la desesperación. Todo el amor tiene un precio, cada deseo un sacrificio, el guardián le respondió, acercándose. Una vida por otra es la danza de lo eterno. El amor es la razón, pero también la tragedia. En ese instante, sus corazones parecían latir al mismo tiempo, un profundo abismo llenándose de ansias vacías, y antes de que pudiera arrepentirse, Clara extendió su mano hacia el guardián, aceptando el peso de su decisión. Una luz parpadeó en los alrededores, atrayéndola a un abismo sin fin, sudor frío resbaló por su frente mientras todo aumentaba en velocidad. Ella, ahora atrapada entre dos mundos, comprendió que el ritual comenzaba y el eco de Lucas susurraba cada vez más fuerte, haciendo temblar la frontera entre lo que amaba y lo que iba a perder. Esto es solo el comienzo, Clara. La risa del guardián se volvió un grito desafiante mientras el aire se tornaba denso, y las sombras comenzaron a envolver todo, recordándole que la oscuridad nunca se detiene. En ese momento, una revelación inquietante cruzó su mente. ¿Qué sombra será la que regrese? La pregunta la atormentaba y, al mismo tiempo, encendía su espíritu en una llama de desafío. La luz se extinguió abruptamente, y Clara se encontraba de pie, aterrorizada, ante un panorama desconocido de eco y ruinas. Lo que había tenido en su mente era apenas un destello de lo que estaba por venir. ¿Qué horror se desataría con su decisión? ¿Qué parte de mí no volverá?, farfulló mientras la oscuridad la absorbía. La risa del guardián resonó como un trueno en la lejanía y Clara supo que nada sería como antes. Todo estaba a punto de cambiar, y aún más terrorífico, podría haber perdido no solo a Lucas, sino también a sí misma. La oscuridad la envolvía como un manto pesado, y en medio de la penumbra Clara sintió el primer atisbo de desesperación. El eco de su propia inhalación se alzaba y caía, entrelazado con las sombras que danzaban alrededor. Pese a su decisión, la realidad la golpeó como un torrente helado. No solo había arriesgado su propia humanidad, sino que ahora se encontraba en un limbo de posibilidades aterradoras. Las ruinas a su alrededor parecían susurrar secretos olvidados, y cada paso que daba resonaba como un profundo eco en su interior. A lo lejos, una forma emergió lentamente de las sombras, era Lucas, pero algo de él se sentía diferente. Su mirada, aunque conocida, estaba plagada de un vacío abismal, como si el alma detrás de sus ojos hubiera sido devorada por la oscuridad. ¿Clara? La voz de Lucas apenas era un hilo, tembloroso y distante. ¿Dónde estás? Aquí. Soy yo. Gritó, su voz casi ahogada por el crujir de un mundo que parecía desmoronarse. La inclinación de su propio cuerpo hacia adelante la impulsaba a alcanzar a su hijo, a traerlo de vuelta a la realidad, pero cada paso se sintió como un ancla pesada a medida que avanzaba. Las sombras se cernían cada vez más cerca, y pulsaciones de angustia la invadieron. «Lucas, ¿eres realmente tú?», preguntó, sintiendo una mezcla de amor y un miedo profundo. La figura del niño vaciló por un instante, como una marioneta cuyos hilos estaban desgastados. «¿Qué hiciste, mamá?». La pregunta suspendió el aire, como si el propio tiempo temiera contestar. Lucas dio un paso atrás, su rostro lleno de incertidumbre, y Clara entendió la gravedad de su elección. «Lo hice por ti». «Para traerte de vuelta», respondió, aunque en su interior sabía que la respuesta carecía de sentido. El guardián había dejado claro que un deseo podía torcerlo todo, y la risa burlona aún resonaba en su mente, un eco perpetuo de advertencias que no había querido escuchar. «Esto no es el amor, Clara. Esto es desesperación», Lucas dijo, su voz temblando mientras cada palabra parecía desgarrar un pedazo del alma de Clara. Las sombras comenzaron a moverse más rápido, como sirenas seductoras que llamaban a Clara hacia su oscuro abrazo. Marisol apareció a su lado, su rostro grave. «No lo puedes traer de vuelta. A ti solo te queda este remanente de lo que era. Queda poco tiempo, el ritual ha comenzado y ya no tiene marcha atrás». Su voz, como un golpe de realidad, estrujó el corazón de Clara y en ese instante, comprendió que la sombra que había invocado no era tan solo una réplica de su hijo. Era una abreviatura de su amor interrumpido,
Un eco de lo que había perdido. Clara sintió como todo se desvanecía. El suelo temblaba bajo sus pies, y la risa del guardián parecía retumbar en la distancia. Deberías salir de aquí, Clara. No tienes idea de lo que has abierto, susurró Marisol, su figura casi desempolvándose en medio del caos. ¿Qué debo hacer? La pregunta salió de sus labios como una súplica caída. La desesperanza empezaba a minar su resistencia, y pensó que podría dejarlo todo atrás, podría huir y cerrar la puerta hacia el abismo, pero en ese instante, una risa resonante brotó del fondo de las sombras, una risa que envolvía el espacio. ¿Cree que puedes liberarte? La oscuridad es un pacto de sangre, querida Clara. No hay forma de escapar. Sintiéndose atrapada, Clara volvió a mirar a Lucas, pero ahora el niño comenzó a distorsionarse, su forma retorciéndose en una mueca grotesca que parecía reír. ¿Eres tú? ¿O solo una sombra mía? Clara sintió que el horror la inmovilizaba. Todo lo que había deseado ahora parecía un espejismo, y las murallas de su desesperación comenzaron a derrumbarse. El guardián apareció ante ella, su figura monstruosa opuso una sonrisa burlona. Veamos. ¿Cuánto estás dispuesta a sacrificar, Clara? La oscuridad empezó a tomar forma, desdibujando el límite entre quién había sido y quién se estaba convirtiendo. El aire vibró con una inquietante tensión. Clara estaba a un paso de perderlo todo y entonces, en el borde del abismo, viola. Verdad, la elección no era solo entre vivir o morir, era elegir entre la luz y la sombra, entre el amor y la condenación. Las murallas de su alma comenzaron a crujir. ¿Y si pierdo todo? Se preguntó, mientras las sombras se reían, burlándose de la fragilidad de su decisión. ¿Qué parte de ti sobrevivirá? Gritó la oscuridad mientras se precipitaba hacia ella, arrastrándola a un destino que parecía inevitable. Clara sintió el terror apoderarse de su ser. ¿Podía enfrentar lo que había desatado? Con el corazón latiendo con fuerza, su voz resonó en la penumbra. No permitiré que me arrebates a Lucas. ¿Qué debo hacer para liberarnos? El guardián sonrió, sus ojos brillando con un escalofrío. Ah, querida. Todo lo que sueñas tiene un precio, y un final. Y así, mientras la mismísima oscuridad se acercaba, Clara supo que su mayor desafío aún estaba por venir. En ese instante de frágil esperanza, el eco de Lucas resurgió, esta vez implorando, «Mamá, no te dejes llevar». El silencio se cortó abruptamente. ¿Qué camino tomaría Clara en su lucha contra la inevitable condenación que ahora se aproximaba? La batalla por su alma acababa de comenzar. Clara sintió que el aire se hacía más denso, como si las sombras mismas estuvieran tratando de envolverla. Los ecos del pasado reverberaban a su alrededor, y las murallas de su corazón crujían bajo el peso de la culpa y el miedo. El guardián, con su sonrisa macabra, parecía alimentarse de su angustia. ¿Qué precio estarías dispuesta a pagar por recuperar a tu hijo? La voz retumbaba, un tono burlón que calaba hondo. Clara cerró los ojos, intentando bloquear el ruido, la risa del guardián, el murmullo de las sombras. Pero la imagen de Lucas, distorsionada y ansiosa, seguía apareciendo en su mente. «Te lo doy todo», murmuró, sintiendo que la locura comenzaba a asomarse por los bordes de su conciencia. «Te doy mi vida, mi alma, lo que sea querida Clara». La voz se tornó suave, como un susurro maligno. ¿Sabes realmente lo que eso significa? Algunos sacrificios cambian todo. ¿Qué estarías dispuesta a perder? La oscuridad parecía acercarse más, ya no era solo una entidad externa, sino una parte de ella misma, alimentándose de sus dudas y angustias. «Basta», gritó, abriendo los ojos de golpe. «No permitiré que me domines». Pero las sombras comenzaron a gritar. Susurros desgarradores surgieron de las paredes, como si las ruinas fueran testigos de su agonía. Clara sintió que la desesperación se transformaba en un hilo de determinación. «Lucas, estoy aquí y haré lo que sea necesario», dijo, aunque dentro de ella estaba plagada de miedo. El guardián se desvaneció un momento, pero su risa continuaba como una melodía sombría. Clara, con el corazón latiendo desbocado, miró a Lucas, quien ahora parecía estar atrapado en una burbuja de oscuridad. «Mamá, ayúdame». Su voz era un eco distante, pero resonaba en el alma de Clara como un grito de esperanza. «Voy a salvarte», exclamó, y como si esas palabras fuesen un conjuro, un brillo tenue comenzó a surgir entre las sombras. Sin duda, era una ilusión,
Pero Clara estaba decidida a encontrar la verdad detrás de esa luz. Con cada paso que daba hacia la forma distorsionada de Lucas, sentía que el tiempo se deslizaba entre sus dedos, como la arena en un reloj. Las sombras intentaron atraparla, pero Clara luchó, resistiendo ese miedo parálisis. «Eres mi vida. No dejaré que te roben de nuevo», gritó, sus palabras invocando una fuerza insólita. En el fondo, quería creer que aún había una oportunidad, que la luz podía cruzar la muralla de la oscuridad que había creado. Mientras se acercaba a su hijo, sintió que una corriente helada la atravesaba, una mirada azabache que la seguía de cerca. «¿Crees que eso cambiará lo que ya ha ocurrido?», preguntó el guardián, su voz como un eco burlón en el aire. «El sacrificio de una madre solo confirma su desgracia». De repente, Clara tuvo un instante de claridad. Recordó las historias que su abuela le contaba de los pactos con la oscuridad. Cada sacrificio podía ser revertido, pero a un alto costo. Era hora de confrontar lo que había hecho. La esperanza se encendió en su corazón, a pesar de los oscuros recuerdos de lo que había perdido. «Lucas, espera», ella gritó, su voz resonando como un tambor de guerra. «Te llamaré de nuevo, pero esta vez, no será un acto de desesperación. Te traeré al mundo real». Con cada sílaba, Clara sintió que el poder comenzaba a fluir dentro de ella, una conexión a la vida y al amor. Las sombras comenzaron a agitarse, mostrando una mezcla de miedo y furia, pero Clara no se detendría. Un rayo de luz, un destello brillante, comenzó a abrirse como una flor en la oscuridad. La figura de Lucas la miraba, vulnerable, como un espejismo atrapado en un laberinto. «Mamá», gritó, en un tono que traspasaba la penumbra. Pero antes de que pudiera llegar a él, la risa del guardián se hizo más fuerte, resonando en cada rincón del lugar. «¿Vas a arriesgarlo todo, Clara? ¿Por un simple deseo?» Todo temblaba. La luz y la oscuridad estaban en un juego mortal. Clara sabía que el tiempo se acababa, y que su verdad estaba a punto de revelarse. Aún podía oír el eco de su propio latido, llevándola al borde de la decisión. Justo cuando todo parecía perderse, Clara vio una figura conocida en las sombras, un rostro del que había oído hablar, una advertencia de su abuela que resurgió en su mente. «No te dejes engañar, Clara», susurró la voz, un eco del pasado. Solo hay una manera de ganar. Las palabras se perdieron en el tumulto que se producía a su alrededor. Clara sintió que la lucha apenas comenzaba, pero un nuevo temor la invadió. ¿Y si la verdadera oscuridad que enfrentaba venía de su propio corazón? El guardián sonrió, perverso y triunfador. «Bienvenida a tu peor pesadilla, querida». Y así, entre ruidos ensordecedores y gritos lejanos, Clara comprendió que el verdadero desafío no solo era salvar a Lucas, sino también enfrentarse a su propia oscuridad. Su siguiente decisión podría determinar no solo su destino, sino el del mundo entero. «¿Realmente estás dispuesta a descubrir la verdad, Clara?», dijo el guardián, y, antes de que pudiera responder, un súbito silencio recorrió el lugar. Las sombras se tensionaron. Todo estaba a punto de cambiar. Clara sintió que el tiempo se había congelado. El silencio que siguió a la risa del guardián era casi ensordecedor. Las sombras, antes bulliciosas y amenazantes, parecían contener el aliento, expectantes. Ella estaba atrapada entre la luz que luchaba por abrirse paso y la oscuridad, que latía con un poder tan antiguo como el mismo tiempo. El guardián, con su sonrisa siniestra, dio un paso adelante. «Tu hijo no es el único que necesita ser salvado, Clara», dijo, su voz impregnada de una malicia casi palpable. «A veces, el peligro más grande proviene de quienes amamos». «¿Lo ignorabas?». La mirada penetrante del guardián se desvió hacia un rincón de la habitación, donde las sombras parecían moverse con vida propia. Clara sintió un escalofrío recorrer su columna. La idea de que la amenaza podría estar en su entorno inmediato la llenó de terror. Pero, al mismo tiempo, ese terror encendió una chispa de coraje en su pecho. «Déjame verlo. Quiero enfrentar la verdad», gritó, desafiando al guardián, aunque su voz temblaba. Con un movimiento casi despreocupado, el guardián extendió su mano hacia las sombras. Unos vientos fríos empezaron a arremolinarse, formando una especie de neblina densa. «Prepárate, Clara. Lo que verás puede que no seas capaz de soportar». Entonces, un remolino de oscuridad se materializó delante de ella, y al instante, Clara se sintió arrastrada a un paisaje desolador. Era un lugar familiar pero distorsionado, su hogar,
pero lleno de ruinas y sombras que parecían moverse en una danza macabra. De repente, apareció una figura, de espaldas a ella. Clara sintió que su corazón se detenía. Esa silueta era su nuera, Valeria. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Clara, incapaz de contener su horror. La mujer giró lentamente, revelando una expresión sombría, con ojos vacíos que reflejaban un profundo abismo de desesperación. «Clara, no puedes entenderlo», dijo Valeria con una voz que resonaba como un eco lejano. «La oscuridad ha estado buscando a Lucas desde que nació. Todo fue un plan, desde el principio». Cada palabra de Valeria apuñalaba el corazón de Clara, sus miedos más profundos y la culpa se entrelazaban. «¿Qué hiciste?», preguntó, el pánico apoderándose de ella. Las sombras comenzaron a manifestarse detrás de Valeria, como si respondieran a su angustia. «Lo que tenía que hacer», respondió Valeria, su tono asertivo. «No todo lo que brilla es luz. Algunas veces, debemos adentrarnos en la oscuridad para encontrar el camino de regreso». Clara sintió que el mundo que la rodeaba comenzaba a desvanecerse. «No, esto no puede ser verdad», gritó, tratando de aferrarse a la esperanza, a la idea de que su familia no estaba destruida. Pero cada palabra de Valeria resonaba como un eco triste en la penumbra. Las sombras se acercaron, formando figuras humanas, distorsionadas y grotescas. Clara supo entonces que la oscuridad que había enfrentado no era simplemente un capricho del destino, sino una maldición que emanaba de sus seres queridos. El guardián, observando todo con una mirada triunfante, dijo: «Ahora lo sabes, Clara. Cada decisión trae consigo un coste. Pero ¿estás dispuesta a pagar el precio, incluso si eso significa perder a quienes amas?». Con cada segundo que pasaba, Clara sentía que su cordura se desmoronaba. El miedo le apretaba la garganta. «¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste?», exigió saber Valeria, su voz quebrándose. «Porque la oscuridad prometía liberarme de este tormento», pudo susurrar Clara, descifrándose a sí misma en el camino. Era un momento crucial, un punto de inflexión, una decisión con potenciales irreversibles. «Todo está a punto de cambiar, Clara», dijo el guardián, acercándose, su aliento helado como un soplo de muerte. «Tu pasado, tu presente, incluso tu futuro. La verdad será revelada». Y así, entre gritos lejanos y ecos de incertidumbre, Clara entendió que debía desenterrar el secreto enterrado en los cimientos de su familia. Un secreto que no solo amenazaba a Lucas, sino a ella misma. Las sombras comenzaron a girar rápidamente alrededor de Clara. Quien pagaría el precio en esta oscura transacción se volvería claro muy pronto. La noche aún tenía muchos secretos guardados, y la verdadera lucha apenas comenzaba. «¿Realmente estás lista para descubrirlo todo?», preguntó el guardián, su mirada llena de malicia, mientras las sombras se abalanzaban sobre Clara, su corazón latiendo al borde de la locura. Todo lo que había creído podría desmoronarse en un instante. Clara se encontraba atrapada en un torbellino de emociones y decisiones. La verdad que había brotado de la penumbra la dejó paralizada, el conflicto entre la luz y la oscuridad se libraba no solo fuera de ella, sino en lo más profundo de su ser. «¿Qué precio pagarás por la verdad, Clara?», resonaba en su mente, la voz del guardián era como un eco persistente que despertaba su angustia más íntima. Las sombras giraban, danzando en una sinfonía de sufrimiento y desesperación. Miró a Lucas, la imagen distorsionada de su hijo, que ahora representaba solo un vestigio de lo que había sido. «Mamá», suplicaba, su voz temblorosa pero cargada de amor. «No te dejes llevar. Esto no es el camino». El grito de Lucas la atravesaba como una lanza, la conexión que tenían era palpable, pero la oscuridad comenzaba a infiltrar su corazón. A su lado, Marisol luchaba contra sus propios demonios, atrapada entre la lealtad a su linaje y su amor por Clara. «Todo ha sido un juego, Clara», le dijo Marisol, su voz llena de tristeza. «Pero hay una salida. No tienes que perderte completamente». Cada palabra era una chispa de esperanza, un rayo de luz en el abismo de la desesperación. Fue ese destello lo que encendió la determinación de Clara. «No puedo dejar que la oscuridad consuma lo que amo», exclamó, mientras las sombras avanzaban, como un mar imparable que amenazaba con tragarlas. Clara tenía que encontrar la valentía para enfrentar lo que había desatado. «Estoy dispuesta a lidiar con la verdad», proclamó, su voz resonando en la oscuridad con cada palabra. La energía a su alrededor vibraba, un tumulto de luz y sombras en lucha por dominar el espacio. «¿Con qué fuerza vas a enfrentarte a lo que has creado?»,
El guardián sonrió, proyectando una emoción burlona. El sacrificio no tiene marcha atrás, querida. No me importa, gritó Clara, sintiendo como el poder de su amor por Lucas comenzaba a arder dentro de ella. Las imágenes del niño feliz, corriendo sin preocupaciones, atravesaron su mente. Estaba lista para luchar, las sombras se retorcían alrededor de ella, alzando sus voces en una cacofonía de lamentos. Clara cerró los ojos, sintiendo el amor de su familia envolviéndola, el amor no solo por Lucas, sino por cada rincón de su historia, por cada sacrificio que había hecho. El caos se volvía ensordecedor, pero ella resistió. Yo elijo la luz, exclamó, y en ese momento, Clara comenzó a recordar. Recordó el antiguo ritual que había leído, un ritual que no requería un sacrificio, sino un anhelo genuino y puro. Lucas lo llamó, desterrando la confusión de su mente. Si realmente estás ahí, vuelve a mí. Tú eres parte de mi alma, y tu amor jamás será borrado. Con cada susurro, las sombras comenzaron a temblar, vacilando ante su determinación. Clara sintió que la energía brotaba de su interior, un fuego que podía iluminar la más oscura de las noches. Los ojos del guardián se ensancharon, su risa se tornó en gritos de furia. No puedes desatar la luz. Es un trabajo que consumes, y no hay vuelta atrás. Clara no se detuvo. La oscuridad no tiene poder sobre mí, manifestó, y sintió toda la fuerza de su linaje, de su madre y su abuela, converger en un solo punto dentro de ella. Sus manos comenzaron a brillar, la luz resplandecía, abriendo una grieta en la oscuridad. «Mamá». Lucas gritó de nuevo, esta vez su voz resonando con una claridad diferente. «Estoy aquí. Sácame de la sombra». Clara abrió los ojos, y por primera vez, vio a su hijo realmente allí, iluminado por su amor, una conexión inquebrantable que la atravesaba. Las sombras comenzaron a disolverse, como una niebla ante el amanecer. El guardián rugió con rabia, pero Clara avanzó, fortalecida por el amor eterno que albergaba. No tienes poder sobre nosotros. Este es un nuevo comienzo. Con un último grito de desesperación, el guardián fue arrastrado hacia las tinieblas, y cuando su risa se apagó, la luz abrazó a Clara y Lucas, envolviéndolos en una calidez reconfortante. Así, Clara dejó caer las cadenas del miedo y decidió aferrarse al amor que la había guiado a través de la oscuridad. Al abrir los ojos, el cementerio había desaparecido y se encontraron en una sala familiar, iluminada por la luz del día. Clara miró a su alrededor, su hogar estaba intacto, y el eco de la noche oscura se desvanecía. Lucas, abrazándola, regresó a ella como un niño real, lleno de vida y amor. «Mamá», susurró, aliviado. «Estamos a salvo, hijo». Clara sonrió, sintiendo la verdad en su pecho. Habían vencido la oscuridad, y aunque el camino aún era incierto, sabían que juntos podían enfrentar cualquier tormenta. La historia de su familia no terminaría ahí, pues la luz siempre encontraría la manera de abrirse paso, incluso en los momentos más sombríos. Clara se dio cuenta de que el verdadero sacrificio no era su alma, sino la aceptación del amor y las verdades inquebrantables que compartía con su familia. El eco de sus experiencias las llevaría a un futuro lleno de esperanza. La luz brilló más fuerte que nunca, y Clara comprendió que el amor siempre sería la mayor magia de todas. Ahora, necesitas seguir con nosotros. Suscríbete inmediatamente al canal para que no te pierdas las próximas historias exclusivas que estamos preparando. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y apoyarnos de verdad. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final, porque queremos leer todo lo que piensan. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Hagamos de esta comunidad un lugar lleno de luz y amor.